Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Qué gusto que estén nuevamente con nosotros en este tiempo tan especial, el tiempo con la palabra. El mejor lugar en un día es el lugar de la oración y el lugar de la palabra. Junto a ello nosotros satisfacemos nuestras profundas y genuinas necesidades. Bien, amados hermanos, como todos sabemos, estamos siguiendo una serie acerca de las emociones como regalo divino, entendido primero que las emociones en sí no son malas, sino cómo se las usan, que ellas son ayuda para nosotros en las maneras y formas correctas que tenemos que usarlo. Hemos comenzado a hablar sobre el temor el día de ayer. El tiempo nos ganó para continuar. Y veamos algo acerca de lo que estamos hablando. El temor normal, podemos hablar, para entender mejor, podemos hablar de dos tipos de temores. El temor normal, el que sentimos ante un riesgo, ante algo que no conocemos, ante una situación complicada. El temor natural, que todos tenemos, o todos sentimos, sería la palabra más adecuada, ¿no? Y esto muchas veces nos estimula nuestra vida para avanzar o para tomar sabias decisiones o para detenernos en algunas circunstancias. Pero también hay un temor maligno, un temor que daña a la persona, que puede tener diversas causas, como veremos, pero el punto es que este tipo de temor imaginario, porque uno teme cosas que no son reales en muchos casos, o engrandece una causa de temor haciéndolo mayor de lo que realmente es. Y esto puede dañar el equilibrio físico, el equilibrio emocional, el equilibrio relacional. Así que de estos dos temores estaremos hablando en esta noche. Ahora, hablemos de lo que la Biblia dice. En Mateo 21:26 dice la palabra que la gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a sucederle al mundo, hasta que las fuerzas celestiales, hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. Miren qué interesante, esta está en la versión Dios habla hoy. La gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a suceder al mundo. Y esto es lo que estamos viviendo. Y de hace años atrás, esto era algo constante y permanente, el temor que mueve al mundo entero, y de hecho hay un espíritu de temor detrás de todo ello. El daño del miedo sin fundamento, del miedo imaginario, del miedo maligno, se ve en todas las áreas de la vida. Y por ejemplo, en la salud física puede producir enfermedades irreversibles, y en algunos extremos hay personas que mueren por un ataque de temor, de pavor, de terror. Y es tanta la impresión y tanto el miedo que tienen que sufren problemas físicos y pueden hasta fallecer. ¿Cuáles son las clases de miedo más comunes? ¿A qué le tenemos miedo más? Y podemos hacer una lista larguísima, por cierto, pero voy a mencionar algunos de los temores que tenemos, todos. El primero es el temor a la muerte. Tal vez es el temor más grande que tiene el ser humano desde que está sobre el huerto sobre la tierra, el temor a la muerte. Por eso el diablo le dijo a Dios, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su salud física. Porque hay un temor a la muerte. Hemos explicado en alguna oportunidad que el temor a la muerte no nace por la muerte misma, sino porque en su profundo ser saben que después de morir van a enfrentarse al tribunal divino. Los creyentes no tenemos ese tipo, no debiéramos tener ese tipo de temor, porque los creyentes el día que partan de esta vida pasarán a ser juzgados por sus obras, no por asunto de salvación. Pero los que no conocen a Cristo, su temor es muy grande, muy grande. Es un miedo. Y eso despierta, por ejemplo, cuando uno se encuentra en riesgo, uno va a la playa, por decirlo, y se mete en osadía o en alguna dificultad, y el mar se lo está llevando y pareciera que ya se ahoga. Allí la persona lucha por su vida.
hace lo que pueda hacer con tal de salvar su vida. ¿Por qué? Por este miedo que todos tenemos. Otro tipo de miedo es la pérdida de la autonomía, que tiene que ver con el perder el control. Por ejemplo, perder el trabajo, perder la salud física, perder algo que nos es valioso, etc. Tenemos temores de ese tipo. Otro temor es la soledad. Miren, somos seres de relaciones. Y querramos o no querramos, personas tenemos temores de qué pasaría si me quedo solo, qué pasaría. Por eso somos gregarios, somos gente que nos gusta la compañía. Otro miedo es a perder algo de nuestro cuerpo. El temor de perder cualquier parte de nuestro cuerpo, por insignificante que sea. Y finalmente, cuando el temor de ser humillado, de ser ofendido. Y hay otras muchas más razones, por cierto, que no son del caso en estos momentos mencionar. Ahora, tenemos que tratar de entender cuáles son las causas de los temores, de los muchos temores que el ser humano puede tener. Y todo parte de la percepción. ¿Cómo percibe la persona la realidad que está frente a ella? ¿Cómo percibe el mañana la persona que está en el hoy? ¿Cómo percibe su entorno? La percepción es el punto de partida para despertar o temor o confianza. Y la percepción, por ejemplo, de personas. Usted puede ver a alguien y se imagina que es un ladrón, o un delincuente, o un asaltante, lo que fuera. Es la percepción que usted tiene, el cuadro mental de cómo son los ladrones, cómo se visten, cómo actúan, cómo reaccionan, qué cosas hacen. Ese cuadro mental es la percepción. Y si uno ve a alguien, dice, él se despierta el temor por la percepción. Y esa percepción determina acción, es decir, ¿qué hago yo? ¿Qué hago ante esa situación? ¿Qué hago ante este posible situación, posible accidente, posible robo, posible lo que fuera? O sea, todo parte de la percepción. Cómo uno percibe. Ahora, algunos podemos percibir la realidad o el mañana de una manera saludable, ¿sí? La mayoría. La mayoría percibimos la realidad desde un punto de vista saludable y nuestros temores son manejables. Son manejables de ni modo. No es como que usted va a cruzar la pista y de repente siente algo como que está en su mano izquierda. Usted siente como que percibe, es la visión periférica que todos tenemos, y volteamos y vemos un carro y íbamos a dar un paso, pero la percepción de lo que nos pueda pasar nos hace detener. Entonces, esa percepción está compuesto por imágenes, por criterios y por diversidad de pensamientos relacionados respecto a circunstancias, respecto a personas, respecto a situaciones futuras. Sigamos entonces. El miedo es un desatar de una serie de partes del cerebro. El miedo mueve el cerebro. Es increíble, amados hermanos, no como el temor mueve una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala, y eso mueve a la vez el sistema límbico, es decir, mueve las emociones y reacciones encargadas de asegurar, ¿no?, el evitar el peligro, el riesgo, etc. Miren, a nivel cerebral, es increíble, amado hermano, cómo algo tan simple como el temor puede mover nuestro cerebro. Y en ese mover prepara el cuerpo. Adrenalina, una serie de sustancias que nos ayudan, nos preparan para defendernos, o para huir, o para escondernos, o nos paraliza en algunos casos. Pero desde otro marco,
El temor es una reacción que puede haber sido aprendida. Es decir, le tememos a cosas que nos han enseñado a tenerle miedo. Ayer decíamos algo de ello respecto a un niño pequeño, a los pequeños que recién están comenzando a andar, que no saben el peligro de los tomacorrientes. No conocen el peligro de los tomacorrientes y su dedito se va y se quiere meterse en los tomacorrientes. No, pero se le enseña al niño. No, 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 y el niño insiste, pero de tanto no, no, el niño aprende a temer la electricidad. Entonces, algunos miedos son aprendidos en función de el entorno, en función de las amenazas reales o supuestas, en función de lo que el entorno familiar puede mostrar. Antiguamente, por ejemplo, algunos hermanos mayores recordarán que en las noches a veces los padres les encantaba contar historias tétricas, historias de aparecidos, historias de muertos, historias de demonios que miraban, etc. No, alimentando o creando temores. Y así a través de muchas experiencias. Entonces, hay una razón y tiene que ver con lo que vamos a ir aprendiendo. Todos tenemos miedo, que no está mal tener miedo. El problema, amado hermano, es que el miedo controle nuestra voluntad. Tenemos miedo a perder la seguridad económica. Tenemos miedo a perder la seguridad económica. Hoy, en estos días, amados hermanos, que estamos tan difíciles, muchos hermanos pasando momentos muy difíciles en su aspecto económico. Trabajo, y algunos desde el comienzo de la pandemia han ajustado sus presupuestos, han tenido que reducir al máximo gastos, no se han comprado cosas que no eran sino para la manutención cotidiana. Otros sí lo están pasando difíciles. El Estado está buscando ayudar a los necesitados y alcanzar al que no tiene, al desposeído, por lo menos una ayuda en alimentos. Pero ese es el temor. Muchos podemos estar pensando, ¿y qué pasará en el mensaje presidencial, digamos, el sábado antes del domingo que termina la pandemia, según dijo? Que el temor, que si el presidente dice otros 15 días, y algunos que pueden estar muy afectados dicen, ¿y de dónde vamos a sacar? Y hay un temor natural a perder la seguridad económica. Hay hogares donde familias se han enfermado de esta terrible enfermedad. Y eso implica gastos, movilidad y temor. En segundo lugar, el temor a perder la integridad física, como dije hace un momento, de que perdamos alguna parte de nuestro cuerpo o perdamos la capacidad para trabajar. Por ejemplo, amado hermano, que uno se pueda quedar ciego, que pueda perder una parte de su cuerpo y que lo impida trabajar. ¿Se puede usted imaginar a un constructor, a un albañil que pierda una mano? ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo va a poder hacer las cosas? Entonces, hay miedos a la seguridad que da nuestra integridad física. El miedo de perder la salud. Decir que de las enfermedades, y esto que estamos con el COVID, que está pues gobernando, diríamos así, y escuchamos historias y vemos a vecinos enfermos, familiares enfermos. Cada mañana que nos ponemos a orar de 6 a 7 de la mañana, llegan peticiones de personas, familiares, amigos que han sido contagiados del COVID, otros que están en estado crítico. Oramos por familiares que han perdido sus seres amados. Hay un temor de perder la salud física. Le tenemos miedo a la enfermedad. Y eso se puede traducir en un mal manejo, que por temor a la enfermedad, algunos en cierta edad
no vayan a hacer sus controles médicos por temor de lo que el médico le pueda decir. O sea, prefieren tener la enfermedad silenciosa que tenerla conocida. Otro temor es perder las posesiones materiales. Respecto a este temor a la salud, el día domingo, Dios mediante, estaremos ampliando en el tema que estamos siguiendo como secuencia. Hemos dicho que vamos a ayudar con la palabra cómo enfrentar los temores que nos agobian y que no nos permiten avanzar. Y vamos a estudiar juntos el domingo en el culto el aspecto de la salud. Así que el domingo usted no se pierda el mensaje, que va a estar muy a tono al tiempo que estamos viviendo. Otro temor es perder los bienes materiales, la casa, lo que uno le puede haber costado tanto trabajo. El temor, producto de una crisis económica, producto de perder una parte del cuerpo, producto de la salud quebrantada, podemos perder los bienes materiales que tenemos. También pueden producirse temores en las personas por experiencias traumáticas que pueda haber tenido. Es decir, momentos dramáticos, momentos muy difíciles y que siembra temor, y ese temor comienza a tomar control de su vida. Cuando sufre, cuando ha tenido padres que lo asustaban por todo, que lo amenazaban y lo asustaban. Esto es una cosa complicada con los papás, que muchas veces queriendo hacer bromas asustan a sus niños pequeños y lo pueden causar un problema a largo plazo. Y una cosa también, y esto tiene que ver con los padres. Si los padres viven aterrorizados o manejados por el miedo, de hecho van a poder transmitir a su descendencia el mismo espíritu. Porque como hemos mencionado, el temor no solamente es algo físico, sino sencillamente es un espíritu. Ok, amados hermanos. Vamos a avanzar en esto. El temor, ¿a qué nos puede llevar? ¿Cuál es una de las formas en que el temor se manifiesta en el ser humano? Una de las formas que se manifiesta es la ansiedad. Y la ansiedad, todo lo tenemos. Todos tenemos niveles de ansiedad. Y diversas maneras de ansiedad. No, algunos, por ejemplo, cuando están muy ansiosos, se le dan por comer. Y están como desesperados y como que quieren calmar esa ansiedad comiendo. Otros durmiendo. En fin, diversas formas de manifestar la ansiedad en niveles manejables. Ahora, la ansiedad tiene que ver con un temor al mañana, en lo que pudiera pasar o lo que no pudiera pasar. No, sencillamente vive en una incertidumbre, no sabe si derecha o izquierda, para adelante o para atrás. No son un temor, por decirlo así, a lo que pudiera pasar sin tener la certeza de lo que pudiera pasar. Si no es controlada, si la ansiedad normal que todos tenemos no es tratada adecuadamente, no sabemos manejar nuestros niveles de ansiedad, pueden producir estados de ansiedad malignos, dañinos en el aspecto físico, el aspecto emocional, en el aspecto relacional, y pueden desarrollarse hasta crear fobias, de lo cual no hablaremos en esta noche, pero las fobias tienen que ver con temores a ciertos, un terror de no a ciertas realidades. Por ejemplo, temor a estar en un ascensor, temor a estar en un cuarto oscuro. Hay personas, miren, hasta adultos, que no pueden dormir a oscuras, que tienen que tener por lo menos su lamparita prendida, porque hay un temor que no saben de qué. Y temor a los animales, a los perros, a los insectos, temor, fobias.
Fobias así. Y es curioso, amado hermano, quienes sufren cierto tipo de fobias, pareciera que lo que teme se le acerca, se aparece en todo tiempo. ¿Cuál es el punto de los ansiosos? ¿En qué se concentran los ansiosos? Miren, los que estudian esto, algunas personas se ponen ansiosas en un 50% de las cosas que nunca van a ocurrir. Se preocupan de cosas que nunca van a ocurrir. ¿Cómo decir qué pasaría si me cayera un rayo en la cabeza aquí en Lima? Por decir, como un ejemplo burdo. Nunca va a ocurrir. Entonces, la mayoría de nuestras preocupaciones de futuro, nuestra ansiedad del futuro, tiene que ver con cosas que nunca van a ocurrir. Y algunos de los que están escuchando en esta noche, pudiera ser que tengan este problema de ansiedad. Y se preocuparon por algo, estuvieron ansiosos por algo que podría pasar mañana, y llegó el mañana y no pasó. Sencillamente fue un problema de percepción. Otros viven ansiosos, preocupados por cosas que han pasado en el futuro y que no pueden cambiar. Más o menos un 25% dicen los estudiosos. O sea, vivimos atemorizados de cosas que no podemos cambiar. No enfrentamos el hecho de lo que haya ocurrido, no sabemos tratar los recuerdos y vivimos ansiosos de aquello que ha pasado. Un 10% menciona acerca de críticas no confirmadas, otro 10% acerca de problemas de salud que no son confirmadas, y solo el 5% de los problemas reales que tiene que afrontar. O sea, hay 5 de 100 razones o 100 causas que una persona se pone ansiosa, solo 5 son reales. Entonces, esto nos indica una realidad, queridos hermanos. Nosotros como creyentes, entendiendo la realidad espiritual, entendiendo lo que el apóstol Pablo nos enseña, que estamos en una lucha espiritual, y entendiendo que hay un espíritu de temor en las personas ansiosas. Este espíritu de temor trabaja en su mente, metiendo pensamiento tras pensamiento, y escucha historias y retroalimenta sus temores y sus ansiedades. Ve realidades afuera de su entorno y sigue y sigue y sigue. Y puede ser creyente y puede decir así: yo creo en Dios y confío en Dios, pero ¿qué pasaría si? No, parece una contradicción, porque si yo digo yo creo en Dios y confío en Dios, entonces el resultado debería ser tener paz. Pero sin embargo podemos decir así: yo confío en Dios, creo en Dios, amo a Dios, sirvo a Dios. Yo creo que la Biblia es la verdad. Yo creo que Él es mi Salvador, y en fin. Pero hay una palabra: pero que sí me pasa esto, y que sí me pasa aquello. Entonces, el problema espiritual, el enemigo sabe y meter en la mente de personas atemorizadas o ansiosas pensamientos que van retroalimentando en la mente de la persona, y en ese retroalimentar la mente, la ansiedad crece en la medida en que se van recibiendo, aceptando, asimilando pensamientos que alimentan la ansiedad o el temor. Por eso desde el comienzo dijimos que el problema está en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, que es un lío, amado hermano. Las maneras de cómo se trabaja el pensamiento es algo realmente increíble como Dios nos ha hecho. Y nos preguntaremos algunos: amado pastor, ¿y qué es de la ansiedad que yo tengo, la preocupación por mañana? Miren, amados hermanos, uno puede tener niveles de ansiedad, pero si ese nivel te lleva a actuar con sabiduría el mañana, entonces es un nivel saludable. O sea, no podemos caer y decir: entonces no tengo que ponerme ansioso ni preocupado por nada, bueno, que cada día venga como venga. No es así, amado hermano, no es así.
¿no? La ansiedad moderada, adecuada, sanamente manejada, nos va a llevar a ser prevenidos, a tomar cuidado, a tomar decisiones correctas, a prepararnos. No, por ejemplo, y esto lo mencionamos siempre en el templo. Y usted, hermano, que es parte de la IBK, yo me he escuchado decirlo cantidad de veces. Todos los hermanos de base 4, base 5, ya deben pasar sus controles médicos anuales. Deben pasar. Porque, amado hermano, el régimen de vida que tenemos, el sistema de alimentación que tenemos, nos hace más propensos a sufrir enfermedades comunes por las formas de vida y la forma de alimentación. Entonces, es necesario pasarlo. Entonces, una persona puede preocuparse sanamente, dice, ya tengo más de 40, tengo 50 o tengo 60, nunca he ido al médico y no quiero que la enfermedad se desate de un momento a otro y se manifieste totalmente, así que voy al médico. Entonces, esa preocupación, esa ansiedad por su estado de salud de mañana lo lleva a tomar decisiones sabias. Y no es falta de fe ir al médico. Es insensatez no ir al médico sabiendo que necesita pasarlo. Amén. Yo creo en la sanidad divina, queridos hermanos. Hemos orado por muchos hermanos y por sanidad. Y ha habido sanidades. No de todos, seríamos mentirosos, pero muchas personas han sido sanas. Algunas han sido sanas y no nos hemos enterado que Dios lo ha sanado. Y está bien, no hay problema porque no buscamos una publicidad por medio de lo que Dios hace. Pero muchos no son sanos. Y los que no son sanos no deben tener miedo de ofender a Dios yendo a un médico. Deben ir. Deben ir. Hay tantas historias, amados hermanos, tantas realidades en la historia de la iglesia de todos los tiempos, donde personas negaron la atención médica a creyentes porque pensaban que era falta de fe o porque creyeron que Dios lo iba a sanar y hablaron sanidad, declararon sanidad, etc. Y rompieron el tratamiento médico, detuvieron la toma de pastillas, produciendo en casos extremos hasta la muerte o crisis muy fuerte. Porque siempre a los hermanos diabéticos le decimos, hermano, usted tiene que medicarse. Usted tiene que medicarse, no peca medicándose. Si su nivel es ya un poco avanzado, entonces la insulina o las pastillas o lo que los médicos recomiendan. Entonces, amados hermanos, la ansiedad moderada nos lleva a actuar con sabiduría. Y eso nos lleva a que evitemos riesgos innecesarios. Es decir, no vamos a pagar precios si es que nosotros tomamos las precauciones antes. Si tomamos en lo que nos motiva la ansiedad, tomamos decisiones sabias, adecuadas. Evitamos riesgos innecesarios. Entonces, amados hermanos, esa ansiedad que todos podemos tener, esos temores que manejamos, entonces nos van a ayudar si es que con sabiduría lo hacemos, lo trabajamos. Entonces, ¿cómo librarnos del temor? Y ahí está la gran pregunta, amado hermano. El temor es parte de la naturaleza humana, para comenzar. O sea, siempre vamos a sentir temor, miedo, en algunos casos pavor, por situaciones o circunstancias. Es parte de nuestra naturaleza. Así que, amado hermano, usted no piense que hay una fórmula como para destapar, tomarse una pastillita de antimiedo y ya nunca vas a tener miedo. El miedo nos va a acompañar toda la vida. Entonces tenemos que hacer algunas cosas. En primer lugar, y esta es una verdad que también hemos dicho vez tras vez en nuestra casa. Podemos sentir miedo, pero no debemos tener miedo. En otras palabras, amado hermano, podemos tener la sensación
que algo nos asusta, algo nos atemoriza, en fin, pues podemos sentir, y eso hablamos de un tiempo cronológico, de un tiempo entre cuando comienza y un momento en que termina. El tener miedo es como que uno se pone una mochila cargada de peso y lo amarramos y lo aseguramos bien a nuestro cuerpo. Entonces, por más que querramos sacarlo, no podemos porque está asegurada nuestro cuerpo. Ese es tener miedo. Permitir que el miedo controle nuestros pensamientos. Permitir que el miedo controle nuestra voluntad. Estar retroalimentando nuestro miedo. Entonces, lo primero, amado hermano, para que entendamos a dónde estamos apuntando. Sentir miedo es una cosa, tener miedo es otra. Si usted siente miedo ocasionalmente, si usted siente miedo, por ejemplo, que su niñito está caminando y se acerca a la escalera del segundo al primer piso, usted va a sentir miedo. Que pues el niño se puede caer, se puede resbalar, se puede golpear. Es una cosa sentir miedo. Y otra cosa que tú tengas miedo y lo veas sentado a tu niño y piensas que ya lo es muerto. Ese es tener miedo. Una diferencia abismal. El sentir miedo es resultado de las circunstancias que está delante de tuyo. El tener miedo es vivir cada momento teniendo miedo. Bien, amados hermanos. 2 Timoteo 1:7. Hablemos desde el marco espiritual. La palabra del Señor nos enseña con total claridad de que hay un espíritu de temor. Un espíritu maligno que se mueve en la vida de las personas y actúa en las personas. No estoy diciendo que este espíritu de temor se mete en el creyente. No, amado hermano. Yo creo con todo mi corazón, a la luz de la palabra del Señor, que los demonios no se meten en el creyente. Los demonios afectan desde afuera al creyente. ¿Y cómo lo hacen? A través de pensamientos. Esa es la forma. ¿Pueden haber cristianos que tienen demonios en algún área de su vida? Posiblemente, amado hermano, pero esto no es el punto. El espíritu de temor no tiene que entrar en la vida de un creyente para actuar. Basta meter sus pensamientos. Basta alimentar nuestra mente con una y otra frase y otra palabra, otra idea, etc. O sea, de afuera trabaja. No, de afuera trabaja y manda mensajes. Facebook, Messenger, bombardea la mente, nuestro cerebro con pensamientos. Entonces, ¿cómo puedo reconocer si un espíritu de temor está afectando mi vida? Cuando uno, sin pensar, piensa cosas que dan miedo. Si no nos ponemos a sentar y comenzamos a pensar, sino que en el diario vivir, haciendo cualquier cosa, un pensamiento entra en nuestra mente y despierta el temor. Entonces, ese pensamiento no viene de Dios. Ayer hablábamos algo de ello con la culpa, que hay pensamientos que no vienen de Dios. Pensamientos que no nacen del corazón de Dios, que son lanzados sobre el creyente para afectar su equilibrio espiritual, su equilibrio físico, su equilibrio emocional. Entonces tenemos que nuevamente distinguir qué voz estamos escuchando. ¿Qué voz estamos escuchando? La voz de este espíritu que alimenta nuestros temores, o la voz del Dios y Padre que tenemos, que nos dice vez tras vez, no temas, no temas. Algunos dicen que en la Biblia hay 365, otros dicen 366 veces el concepto no temas. Yo no lo he contado y no lo voy a contar, amado hermano, porque ponerse a contar sería un trabajo agotador y hay muchas cosas más importantes que hacer. Pero aceptemos que haya más de 300 veces en la Biblia el concepto no tengas miedo. Por algo Dios lo ha dejado establecido en la palabra. Por algo Dios nos repite constantemente, no tengas miedo, no tengas miedo, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo te acompañaré, no temas cuando pases por las aguas, no temas, etc.
cantidad de veces. Porque sabe Dios cómo este espíritu trabaja, metiendo pensamientos en la mente del ser humano. Y también de sus hijos. Entonces, ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué tengo que hacer o qué debieran hacer aquellos hermanos que tienen este problema, que la mente se les bombardea de pensamientos? Comenzar, amado hermano, a lo que la palabra de Dios dice, a renovar la mente. Viene un pensamiento, te vas a morir. ¿Y cómo respondemos? Es cierto. Uno puede decir, sí, es cierto, voy a morir, pero no hoy día, ni mañana, ni pasado, sino el día que Dios lo ha establecido. Porque si vivo para el Señor vivo y si muero para el Señor muero. El Señor tiene el día que yo me encontraré con Él. Entonces, lo que tenemos que comenzar, amado hermano, y esto de combatir los pensamientos, no es que tú lo pienses. Es que tú lo pienses y lo hables. Que tú lo pienses y lo hables. Porque los pensamientos del temor son fuertes. Y tú tienes que escuchar decir lo que Dios dice para que ese pensamiento de temor pueda colocarse en el plano de la obediencia. El apóstol Pablo nos lo enseña. Y si podemos leer en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, si no me equivoco, por 10:4 en adelante, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. O sea, tenemos armas. Dice, armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas está hablando? Pensamientos, estructuras de pensamiento. Estructuras que se forman pensamiento tras pensamiento. Es como edificar una pared. Son compuestas por cientos de ladrillos, un muro. Entonces, una fortaleza es construida en base de pensamientos, argumentos, reflexiones, etc. Una serie de formas de pensar. Y se levanta lo que la palabra nos enseña en este pasaje. ¿No? Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino espirituales. De hecho, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y miren que dice, derribando argumentos. El argumento es más que un pensamiento. El argumento es la suma de varios pensamientos que llegan a una conclusión. Es como decir, cuando quieres combinar colores. Quiero un color, a ver qué color, violeta. Entonces tienes que usar el azul y el amarillo. Entonces tú el argumento es esto. Cuando tengo el color amarillo y tengo el color azul, cuando los mezclo, resulta color morado, lila, de acuerdo a la proporción. Entonces has sumado dos cosas para que salga una. Entonces los argumentos son eso, una suma de pensamientos que termina en una conclusión. Entonces pongamos con esto del COVID y la enfermedad que muchos están muy atemorizados. Entonces, un argumento. Un vecino, joven, que lo veías tú jugándose al deporte, se enfermó. Me han dicho que está con tos. Lo he visto y lo he visto de mal. Lo vi sano y ahora me han dicho que está con tos, que está en su casa. Y uno comienza a sumar, ya tiene uno ahí un pensamiento. Luego al frente, otro señor anciano, también le ha dado, dice que está moribundo, que no hay cómo lo atender. Y así uno suma, prende la televisión y le bombardean a uno con tantas noticias. Entonces los pensamientos se van uniendo, pensamientos pares, se van uniendo y forman una fortaleza, una estructura, un argumento. Y basta que le duela algo, ay, me duele la garganta. El vecino le comenzó a doler la garganta. Al señor de frente le dolía la garganta, le dio fiebre. Al señor el otro y el otro y el otro. Ya, me muero, hago testamento. Y miren lo que dice la Biblia. Estos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Toda altivez
que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, pensamientos que se oponen a lo que Dios dice. Pensamientos que están en contra de lo que Dios dice. Por eso, altivez. O sea, pensamientos que creen que están por encima de la palabra de Dios. Y uno puede identificar ese tipo de pensamientos cuando comienza con un pero. Dios es bueno, pero ¿por qué me duele? Dios es sanador, sí, pero a mí no me sana. Con ese famoso pero se van construyendo, es la puerta abierta para una altivez que se levanta contra una verdad establecida. Porque lo que podemos estar temiendo, Dios tiene una promesa. Dios tiene una palabra. En lo que podamos estar temiendo en este tiempo, Dios tiene una palabra. En la mañana leíamos el Salmo 33 y vamos a abrir nuestras Biblias. Este salmo la hermana Regina me envió y me dijo: pastor, este pasaje Dios ha puesto en mi corazón para que les comparta y que usted pueda compartir con la iglesia. Salmo 33, 18. Anótelo por favor, hermano. He aquí, el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia, para librar sus almas de la muerte, para darles vida en tiempo de hambre. ¿Sobre quién están los ojos del Señor? Sobre los que le temen. ¿Y quiénes son los que le temen? Los hijos de Dios. Ay, pastor, pero yo... No, usted es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios, lo que es... Bueno, dirás, yo no temo, pero tú esperas su misericordia. Espera su misericordia. Confías que Dios es misericordioso y que va a orar por ti. Entonces, para ti es esto. ¿Cuál es la promesa? Libra las almas de la muerte. Entonces, cuando viene el pensamiento, uy, me siento mal, me voy a morir, ¿qué cosa tenemos que declarar? Y aquí la palabra declarar no está siendo usada en la manera que algunos usan como para declarar, decretar. No, amado hermano, declarar para Libre Callao, para su servidor, declarar es decir lo que Dios dice. Estamos declarando lo que Dios dice. Dios dice en su palabra que Él me va a librar mi alma de la muerte. Entonces, en esa batalla que tenemos, amado hermano, lo que tememos, lo que el enemigo quiere meter como un factor de miedo, levantamos la palabra de Dios. Y así nosotros destruimos fortalezas y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La segunda parte del versículo dice, versículo 19, y para darles vida en tiempo de hambre. Así, amado hermano, si usted ya está medio desesperado, medio angustiado, querida mamita, que usted ya está así desesperada, ¿qué va a ser de mañana? ¿Cómo vamos a proveer si es que se prolonga la cuarentena? Dios dice, amada hermana, tome la palabra como la verdad. Dice, darles vida en tiempo de hambre. Es decir, poner la provisión. Y podríamos, amados hermanos, hablar de cantidad de promesas que Dios tiene para nosotros, para derrotar al espíritu de temor, para destruir esos pensamientos que nos llevan a la ansiedad, que nos llevan a la fobia, que nos llevan al terror, a vivir casi a la defensiva. Sigue diciendo 2 Corintios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento. ¿Cómo se puede capturar un pensamiento? Un pensamiento de mentira. Con la verdad. Con la verdad. Porque la verdad nos hace libres. El conocimiento de la palabra, creer la palabra, vivir la palabra, nos hace libres. Amado hermano, la Biblia enseña que la fe viene por el oír. Entonces,
podemos hacer esto, amado hermano, y también lo hemos enseñado muchas veces en la iglesia. Usted puede comenzar solamente a proclamar lo que la Biblia dice, lo que hemos leído en el Salmo, que Dios dará vida en tiempos de hambre. Entonces primero es una palabra más. Entonces uno, ¿qué debiera hacer? Comenzar a declarar: Dios va a proveer pan para mañana. Dios va a proveer pan para mañana. Dios. Entonces, de tanto escucharnos lo que Dios dice, comenzamos a aceptar que es Dios que está hablando. Luego creemos lo que Dios dice. Y cuando uno comienza a creer lo que Dios dice, producto de escuchar y escuchar y escuchar, amados hermanos, uno derrota todo pensamiento. Y cuando un pensamiento de temor viene a nuestra mente, lo podemos capturar y llevarlo a la obediencia. Y decirle: mira mentiroso, mira pensamiento mentiroso. Tú dices que voy a pasar hambre, pero yo te llevo aquí a los pies de Cristo. Y Él me ha dicho que no faltará pan sobre mi mesa, que el Dios y Padre que viste a las plantas y da de comer a las aves, Él es mi Padre y Él conoce mis necesidades y va a suplir todo lo que a mí me falta. Entonces, amados hermanos, es un asunto de una batalla espiritual en el nivel de nuestros pensamientos. ¿Tenemos que reprender al espíritu de temor? Sí, amado hermano, pero el espíritu de temor se va a la esquina y vuelve. Porque encuentra una puerta abierta en nuestra mente mientras no la fortalezcamos con la palabra. Por eso será, amados hermanos, que el adversario nos distrae en la lectura de la palabra, en el estudio de la palabra. Porque sabe que el arma para derrotarlo es la palabra, el diablo, el espíritu de temor, digámoslo de una manera más específica. Sabe que si tú sabes palabra, se debilita sus ataques. Entonces, ¿qué hace como buen estratega? Nos entretiene, nos distrae. No leemos la Biblia, no estudiamos la Biblia, no escuchamos enseñanzas. Entonces, amado hermano, nuestra mente no tiene las barreras defensivas cuando un pensamiento mentiroso se introduce en nuestra mente. Qué importante, amado hermano, qué importante. Entonces, la clave para vivir en libertad del espíritu de temor, de los temores agobiantes, es trabajar con nuestra mente. Que uno pueda trabajar arduamente, que uno pueda darle y darle y darle con nuestros pensamientos. ¿Quién puede hacer eso? Usted, querido hermano. No hay que ser un super cristiano para vencer los pensamientos. Uno tiene que tomar una decisión y perseverar en esa decisión. Confesar. Dice la palabra: creí, por lo tanto hablé. Teniendo el mismo espíritu de fe, creemos y por lo tanto hablamos. Entonces el hablar va a despertar fe. Esa fe te va a llevar a seguir hablando. Y como sigues hablando, tu fe se va fortaleciendo. Es un círculo, y más que un círculo, es una espiral. En la medida en que nosotros vamos hablando la palabra, declarando la palabra, escuchando la palabra, en esa medida, amados hermanos, la fe se va fortaleciendo. Usted puede decir: yo no tengo fe. Amado hermano, si no tuviera fe, no fuera creyente. No sería hijo de Dios. Si usted dice: yo no tengo fe, está diciendo: yo no soy creyente, no soy hijo de Dios. Pero pastor, usted tiene fe. Dice la Biblia que Dios ha dado a cada uno medida de fe. A cada uno. Eso dice la palabra. Entonces, Dios ha sembrado en su espíritu la capacidad de creer. Y la capacidad de creer tiene que ver con obedecer. La capacidad de creer tiene que ver con la capacidad de proclamar la verdad, porque podemos hablar. Y todo lo que tenga que ver para desarrollar nuestro nivel de fe a través de la palabra que hablamos. ¿Ok, queridos hermanos? Entonces, quienes están atemorizados, podemos orar en esta noche. Y vamos a orar.
Y vamos a orar por aquellos hermanos que están encarcelados, permítame, se puede usar ese término, encarcelados, dominados, controlados, por temor a lo que fuera. A lo que fuera. Recuerda, amado hermano, el temor no es parte del diseño divino para nosotros, producto del pecado. El temor lo usó Dios para el bien del ser humano, para protección, para seguridad, para tomar decisiones correctas. Dios no, al menos en el creyente, el temor no debiera ser para dañar nuestras vidas físicas, espirituales, emocionales. Lo dio para bien. Así que, amado hermano, yo quisiera invitarles a ustedes a orar juntos, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche queremos honrarte y bendecirte. Tu palabra dice que tú nos dejas tu paz, una paz que permanece en nosotros, una paz que no es como la que el mundo da. Por lo tanto, no debemos turbarnos ni debemos tener miedo, porque tú has puesto en nosotros la capacidad de poder vivir confiados en medio de todo tiempo. Amado Dios, tu palabra dice que no tenemos que afanarnos por nuestra vida, que hemos de comer o que hemos de vestir o que hemos de beber, ni por nuestro cuerpo, porque la vida es más que la comida y el alimento. Tu palabra nos enseña que tenemos que buscar primero el reino y su justicia, vivir de acuerdo a los principios y todas las cosas nos serán añadidas. Podemos tener seguridad y confianza en medio de los tiempos. Y en esta noche, Padre amado, reiteramos nuestra sujeción a tu verdad. Y te pedimos que nos perdones, amado Dios, por el temor que nos está controlando, por no guardar nuestro corazón y nuestro espíritu de el temor que viene del maligno. Perdónanos, Padre. Y en esta noche oramos, Padre, por aquellos hermanos nuestros que están afectados por el temor. Oramos, Padre, para que tu Espíritu Santo pueda obrar en su espíritu y en su mente, para que la palabra que está sembrada en su corazón sean las armas con las cuales se enfrente al temor, que comiencen a declarar, a confesar con sus labios lo que tú dices en tu palabra, lo que tú hablas y prometes en tu palabra respecto a la situación de cada uno. Aquellos que tienen miedo de la enfermedad, tú eres Jehová nuestro sanador, que Cristo vino y murió por nuestros pecados y sufrió nuestras enfermedades y que por su llaga somos sanados. Hay temor de la provisión, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de aquellos que quieren angustiarme, que son espíritus malignos. Amado Dios, oro en esta noche por los creyentes. Libra, Padre, libra de este espíritu, ponlo en una distancia por la confesión de los labios de cada uno de tus hijos. Y que cada hijo tuyo, Padre, aprendamos a declarar con convicción lo que tu palabra dice. Te damos gracias, Padre, te honramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Amén. Bien, amados hermanos, estamos terminando en esta noche. No olvidemos, mañana 7 de la mañana nos estamos reuniendo para continuar con a las 6 de la mañana, disculpen, 6 de la mañana. Estoy medio confundido ya a esta hora. 6 de la mañana nos reunimos para orar. Los servidores, por favor, juntémonos y oremos. Y en la noche continuamos nuestra serie de las emociones y veremos algo que algunos puedan tener o sufrir, la depresión. Así que, amado hermano, mañana Dios tendrá una palabra buena y fresca para cada uno de nosotros. Dios los bendiga, hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes. Y recuerden, en paz nos acostamos y asimismo dormimos, porque el Señor Dios Todopoderoso nos hará vivir confiados. Dios los bendiga, nos vemos el día de mañana. Bendiciones.